Bienvenidos a esta nueva sesión de Power BI. En esta sesión vamos a ver cómo iniciar el trabajo en Power BI. Primero habíamos visto antes cómo cargar datos de diferentes fuentes. De hecho, aquí hemos cargado una tabla de datos que estaba en PDF, también una tabla de datos que estaba en Excel y otros datos que estaban en el formato de texto CSV. Son tres orígenes distintos que hemos cargado. Cargamos los datos, tres orígenes distintos y tres formatos distintos. Una vez cargados los datos, el siguiente paso es transformar los datos. ¿Qué significa transformar los datos? Como Power BI está haciendo esa extracción de datos desde diferentes fuentes y en diferentes formatos, puede ser que en ese proceso de extracción, como es automático, Power BI interprete mal, por ejemplo, los tipos de datos que importan. Digamos que por ahí hay un campo de fechas y al importarlo lo está considerando que eso es un texto cualquiera. Y si nosotros no le decimos que es fecha, no vamos a poder hacer la analítica correcta. O sea, tenemos que, o puede ser también que al importar esos datos tengan errores. Tenemos que depurar los errores antes de hacer la analítica. Entonces ese es el siguiente paso, transformar los datos. Aquí en el menú lateral izquierdo nosotros observamos, estamos en el informe, hay esta parte que dice datos. Vamos ahí para observar los datos que hemos importado. Aquí en datos podemos ver todas las tablas que están cargadas. Tengo la tabla de clientes que la habíamos importado justamente desde un CSV. Tenemos la tabla de meta de ventas que provenía de un PDF y tenemos esta tabla de ventas realizadas que provenía de un libro de Excel. Están importados los datos. Ahora verifiquemos entonces que estén bien y sin errores. Lo primero que tenemos que ver es que las columnas, por ejemplo, aquí está extraño que las columnas no tengan nombres. Debería aparecer aquí que es esta variable, por ejemplo, es código de cliente, nombre de cliente, fecha de cliente y género. Pero aquí no aparecen. Seguramente no lo identificó justamente a las cabeceras como los nombres de los campos. De hecho, aquí miren, debería ser el código del cliente, es un texto. Si hacemos clic sobre la columna, ahí nos dice qué tipo es. Dice la columna 2 también es un texto, está bien, es un nombre de un texto. La columna 3 debería ser una fecha. Entonces, si le hacemos clic en columna 3, aquí dice la columna 3 es un texto, pero esto debería ser fecha. Entonces, yo tengo que decirle esto tiene que ser fecha. Pero probablemente aquí, cuando le decimos que esto es fecha, aquí nos dice una advertencia, dice, ¿usted quiere cambiar el tipo de datos? ¿Esto le podría ocasionar dificultades? No, si estamos seguros que eso es una fecha, le decimos continúe. Pero aquí probablemente me salga un error porque miren, ahí no es posible transformarlo porque seguramente aquí alguna de las que deberían ser fechas no es fecha. Y esto lo podemos hacer, lo podemos ver si es que hacemos clic aquí en esta pestañita, podemos ver todos los valores que aparecen aquí, ¿no? Entonces miren, aquí al último dice fecha de registro. Este que debió haber sido el nombre de la columna, lo debió haber detectado, no lo detectó y lo puso como un dato más. Por eso no lo puedo transformar en fecha porque este es un texto que no puede ser transformado en fecha. Entonces lo que tenemos que es que eliminar ese error. Entonces en esta etapa de transformar los datos, justamente uno elimina errores. ¿Cómo eliminamos ese registro o cómo eliminamos los errores que hay? Entonces tenemos que ir acá a inicio. Recuerden que ahorita estamos en esta pestaña, dice herramienta de columnas. Vamos a inicio y vamos a irnos a una parte que es justamente una parte del menú que nos indica que es digamos, la parte donde se hace la transformación de datos. Aquí dice transformar datos. Digamos que es una parte donde hace transformación de datos avanzada. Se pueden eliminar errores, se puede ver cómo están los valores, etcétera. Hacemos clic ahí y nos lleva esto al editor de Power Query. Power Query, digamos, es el motor poderoso para poder depurar y limpiar, digamos, la data. Entonces, ahora sí, observamos en efecto, miren, que el registro uno dice COD, nombre de cliente, fecha de registro y género. Esto lo asimiló como que fuera un dato más, pero en realidad esto no es un dato, sino deberían ser los nombres de las columnas. Ese es un error común, así que eso se lo depura fácilmente. Si nosotros nos vamos a la parte del menú que dice transformar, aquí nosotros tenemos inicio, transformar, agregar columna, vamos a transformar y ahí podemos depurar ese error. Digamos que es un error bastante frecuente. Entonces, hay una parte del menú donde, miren, aquí justamente dice usar la primera fila como encabezado. Justamente eso es, ¿no? Esta primera fila que está ahorita como que fuera un registro o un dato, esto tiene que asimilarse como la fila de los encabezados. Entonces, le hacemos clic aquí y
entonces se nos corrigió. Miren, lo que antes estaba como primera fila ahora ya son los nombres de las variables. En esta parte del Power Query uno puede ver algunas cosas. Por ejemplo, podemos ver otro tipo de errores que existan, podemos ver la distribución de la data, etcétera. Ya vamos a hablar de eso después. Por el momento lo que queríamos era depurar ese error y está depurado. ¿Cómo salimos de este editor que se llama Power Query? Entonces, tenemos nosotros que ir aquí a inicio, aquí en la parte del menú superior, hacemos clic en inicio y le decimos cerrar y aplicar. Con eso, entonces, estamos aceptando los cambios que hemos hecho. Decimos cerrar y aplicar y volvemos a nuestro, digamos, Power BI normal, al entorno de Power BI, ¿no es cierto? Entonces se corrigió y ahora sí, hagamos lo que antes estábamos haciendo. ¿Esta variable es texto? Sí, porque es código de cliente. ¿Esta variable es texto? Sí, es nombre del cliente. Esta variable tiene que ser una fecha, ahorita está como texto. Tenemos que decirle, no, esto es una fecha. Entonces le hacemos clic en esta parte y le decimos esto es fecha. ¿Ya? Entonces dice, hay una advertencia ahí, queremos cambiar los datos, ¿estamos seguros? Sí. Y se nos van a cambiar los datos. Bien, entonces se cambia datos y ahora sí, esto ya lo está registrando como un tipo fecha. Y esto ya podemos usarlo después en la analítica. Antes no lo podíamos usar. Si es que no transformábamos esta data, si es que no identificábamos que esto era tipo fecha, después nos iba a dar problemas. Ya está tipo fecha. Aquí incluso uno puede elegir el formato. Digamos que nosotros los latinos tenemos un formato de poner en números y primero el día, luego el mes y luego el año. Entonces es conveniente que los formatos también estén adecuados. Aquí donde dice formato, elijamos el formato nuestro. Digamos, el que estamos más acostumbrados es día a día, mes, mes y año a año. Entonces esto le hacemos clic y entonces esto lo pasamos al formato que nosotros queremos. O eligen ustedes cualquier otro formato. Entonces, como que este es, digamos, el formato de fecha que más usamos los latinos, lo podríamos dejar así, ¿no? Día, mes, año, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esto es fecha, miren, lo transformamos, y género también es un tipo texto. Entonces, esto está bien, ¿ya? ¿Está bien esto? Eh, no hacemos nada más aquí. Entonces, esta es la tabla de clientes, digamos, la tabla de clientes ya está bien, ¿no? Está bien la tabla de clientes, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la tabla de clientes, ¿no? Entonces, aquí miren, uno puede abrir o cerrar la tabla de clientes. La tabla de clientes tiene código, fecha de registro, género y nombre del cliente. Incluso aquí al lado de fecha de registro aparece un icono de un calendario para indicar que esto es tipo fecha. Los otros no tienen nada porque son campos texto, no los identifica. Cerramos esto. Miren, uno puede cerrar o abrir los campos con esta pestañita. Ahora vamos a la siguiente tabla. Esta tabla, recuerden, la importamos de un archivo PDF. Primero lo que vemos es que está feo, porque ahí dice table 001, página 1. Eso tendríamos que cambiarlo el nombre, ¿no? El nombre lo cambiamos fácilmente, como esta es la tabla de la meta de las ventas. Aquí yo le podría poner en el nombre, aquí en esta parte del menú, llamémosle meta ventas, ¿no? Meta ventas. Ahí está. Metaventas, entonces esa va a ser la tabla, el nombre de la tabla, ¿no? Que antes, como se importó directamente desde el PDF, no tenía un nombre adecuado. Ahora vamos a ver qué tipo de cosas tiene. Este mes de beta debería ser ¿qué? Es una fecha, pero está como texto. Cuando lo importó, dijo que es texto. Pero tenemos que decirle a Power BI, miren, esta es una fecha, es fecha, porque entonces aquí le ponemos tipo fecha, ¿cierto? Cambiar el tipo de datos, sí, y lo va a cambiar. Miren que aquí no necesitamos hacer lo que hicimos antes, porque aquí las cabeceras sí estaban bien importadas. Cuando se importó de PDF, Power BI se identificó cuáles eran los nombres de estos campos. Al contrario de lo que ocurría con la tabla de clientes. En la tabla de clientes nos tocó hacer una transformación para quitarle ese primer registro y ponerlo como nombre de los campos. Entonces, ahora sí, esto está tipo fecha. Es conveniente poner todos en el mismo formato de fecha. Antes habíamos usado ya un formato. Nos vamos a formato y le decimos que sea el mismo formato para que todo tenga, digamos, consistencia. Ya está. ¿Y esta meta de ventas qué es? ¿Qué tipo de cosa es esto? Esa es una meta de ventas que se está planteando la empresa. Dice, yo quiero que para marzo del 2019 la meta de ventas sean 5.500.000 dólares. Este es un mayorista. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un número entero? Sí, es un número entero porque aquí, digamos, no se registran decimales, al menos
aquí en esta tabla que están poniendo. Pero aquí tenemos que decirle que esto es formato de dinero, ¿no? Esto no es cualquier cosa, es dinero. No es un número que diga número de toneladas, no, es dinero. Entonces, como es dinero, le ponemos que está seleccionada la columna meta de ventas. Le ponemos que esto es dinero. ¿Es conveniente hacer eso? Sí, porque cuando hacemos analítica, todo, digamos, tiene que estar identificado. Si esto es dinero, tenemos que decirle que este tiene el formato de dinero. Si esto es porcentaje, le ponemos el formato de porcentaje. Si esto es fecha, tenemos que decirle que es tipo fecha. Y así, ¿no? Muy bien. Entonces, esta tabla ya está bien. Vamos a la tabla de ventas realizadas. Esta tabla, recuerden, de ventas realizadas proviene del Excel. Hacemos lo mismo. ¿Ya? Hacemos lo mismo. Entonces, esto es tipo fecha. Miren, esta sí cuando la importó del Excel, sí identificó que es fecha. No tenemos que hacer nada. Lo que cambiaríamos solo es el formato, pero sí lo está identificando como fecha. Y aquí entonces elegimos el formato día, mes, año. Y ya está correcto, ¿no? ¿Factura qué es? Factura, esta columna que dice factura, lo identifica como un número entero. Pero en realidad, esto que dice factura, ¿será un número entero? O sea, ¿tendrá que ser considerado un número entero? Los números después van a, digamos, nos va a permitir, por ejemplo, sumar los números. Por ejemplo, si esto es cantidad vendida, entonces yo digo, ah, ya, sumemos toda la cantidad que se ha vendido en todos los días del mes, sumamos. Pero aquí, ¿tendrá sentido sumar estos números de factura? No tiene sentido sumar esos números de factura. El número de factura solo es un código. Igual esto podría ser letras, cualquier cosa. Entonces es un código, ¿no? Entonces, a pesar de que realmente, digamos, la representación es numérica, esto no es un número, es un código. Entonces, esto es texto. Tenemos que decirle a Power BI, esto no es un número entero, esto es un texto. ¿Por qué? Justamente entonces le decimos texto. Le ponemos clic aquí, aquí donde seleccionamos la columna. Entonces ya es texto, miren, esto ya es texto. Para evitar después que haga mala analítica, por ejemplo, que quiera sumar, eso no puede sumar. Los números de factura no se pueden sumar. Lo que sí podemos es contar cuántas facturas distintas hay, pero eso es contar, digamos, cuántas categorías hay o cuántos textos hay distintos. Entonces, esto es un texto. El código de producto es texto. La línea de producto, texto. Todo esto está bien. Familia de producto, texto. Descripción de producto, que sería digamos, el nombre del producto en sí, texto. Cantidad, número entero. Está perfecto. Es un número entero. Se han vendido 36 unidades de estas laptops. Código de cliente, texto. Nombre de cliente, texto. Ventas es número entero, pero es que esto es dinero. Entonces tenemos que decirle dinero. ¿Ya? Le ponemos aquí en el icono de dinero y esto ya es dinero, ¿no es cierto? Costo, ¿qué es? Dinero también. Entonces le aplicamos aquí y le decimos esto es dinero, ¿no es cierto? Dinero. Incluso aquí le podemos decir que si que quieren no usemos decimales, entonces le decimos con 0 decimales. ¿No es cierto? Estamos hablando de grandes cantidades de dinero, decimos no quiero que me ponga decimales ahí, entonces es dinero, ¿bien? Con 0 decimales. Y hemos hecho entonces la transformación de la data. Bien. Ahora, entonces aquí ya tenemos completa, los datos están bien, digamos, no tienen errores, no tienen errores. Ya vamos a ver en otros ejemplos que podrían haber otro tipo de errores ahí, habría que tratarlos con el Power Query, como hicimos con la primera tabla. Miren, aquí también las variables que son números tienen asociado una letra sigma que significa que son variables numéricas. Y con eso se pueden hacer cosas específicas de la analítica. Por ejemplo, sumar, sacar promedios, desviación estándar. Las que no tienen ningún icono al lado significa que son textos. Las que tienen este como calendario significa que son variables de fecha. Pues miren, tenemos las tres tablas y tenemos entonces la fase de transformación completa. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora de nuestro trabajo de Power BI? Cargar las tablas, ya sabemos cómo cargar datos, pueden provenir de diferentes fuentes, pueden ser de diferentes tipos. La siguiente, y eso se hace acá, ¿no? En la parte de acá arriba, donde dice obtener datos. El siguiente paso era irnos a la parte de los datos para transformarlos, para que los datos estén bien, asegurarnos que están limpios y están sin errores para hacer la analítica. Entonces hemos cumplido el segundo paso. En el siguiente video vamos a ver el tercer paso, que sería realizar el modelo de datos. Y cuando hagamos ese paso ya estaríamos listos para hacer nuestra analítica.